palabra de nuestro Dios. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Voy a pedirle que incline su rostro. Padre que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tus misericordias. Ponemos este tiempo que vamos a estar en tu palabra meditando, y pedimos de tu dirección, Señor, que prepares los corazones, que abres a tu iglesia en este lugar, que sea tu palabra la que, Señor, penetre y pueda llevar, Señor, el mensaje esperado. Mi vida en tus manos la pongo, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Continuamos, hermanos, con esta serie de predicaciones que Dios nos ha dado con el título del poder de su palabra. Y hoy tenemos una predicación muy importante. Yo les voy a invitar a que todos estemos atentos y prestemos atención. El tema es enfrentando el gigante de la depresión. ¿Cuál es, hermanos? Probablemente algunos han experimentado esta etapa en sus vidas que tiene que ver con la depresión. Si no la has vivido, quizás en algún momento vas a vivirla, porque nadie está exento de pasar por momentos de depresión. Dios quiere hablarnos a nosotros como congregación, como iglesia, cómo enfrentar este enemigo gigante llamado la depresión, el cual ha llegado a muchas personas, inclusive a cristianos, y los tiene ahí sentados, los tiene inmóviles y los tiene en un estado en el cual ellos no logran ver la luz de Cristo. Y esta tarde Dios va a hablarnos a nosotros cómo enfrentar a este enemigo llamado la depresión. A veces el término de la depresión se ha usado por personas que describen diferentes tipos de experiencias emocionales. Algunos relacionan la depresión con un sentimiento de tristeza, dolor emocional, pesadez del corazón, desencanto, desaliento, humillación, abandono, desmoralización, desespero e infelicidad. Esto que le he mencionado, a veces o casi siempre lo relacionan con la depresión. Cuando una persona cae ahí en ese terreno de la depresión, se piensa que es este tipo de situaciones. Pero déjeme decirle o compartirle un concepto de lo que es la depresión. Y la depresión, hermanos, no es más que una tristeza profunda y prolongada en la que el individuo apenas puede ver una luz al final de un túnel. Se trata de una tristeza en la cual no hay esperanza. Si podemos definir qué es la depresión, es una tristeza profunda en la cual no hay esperanza. Y este es un terreno bastante difícil. Hoy en la actualidad, todos los seres humanos, cristianos o no cristianos, pasamos por momentos, o se llega a pasar por momentos de depresión. Y vamos a ver con la ayuda de Dios por qué el hombre llega a ese lugar, cómo salir y cómo poder evitar llegar a ese lugar. Le decía yo, nadie está exento de pasar en un momento por un momento difícil de depresión. Yo le mencionaba algunas características. A veces hay personas que tienen un dolor emocional muy fuerte,
y comienzan a caer en una tristeza profunda, se abandonan ellos ahí mismo y no pueden salir, y en esa depresión comienzan a contagiar a otros y comienza entonces a ser como una epidemia dentro de la familia. Y tomamos como referencia el pasaje del primer libro de Reyes, capítulo 19, porque el mismo Elías, el profeta, el gran profeta de Dios, pasó en su vida por un momento en el cual él experimentó la depresión, que no es más que una tristeza profunda en la cual no existe la esperanza, en la cual se siente abandonado y piensa que no hay nada ni nadie que pueda sacarlo de esa condición. Dice el versículo 1, para entenderlo un poco y ver la condición de Elías, dice que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, que había habido una confrontación entre los profetas de Baal contra el profeta de Dios, Elías, en el cual Elías salió avante porque Dios lo respaldó, y fueron más de 400 profetas de Baal murieron en esta situación en el monte Carmelo. Entonces vemos que Acab le da la buena nueva a Jezabel de lo que había pasado y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y dice el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. ¿Qué le envió, hermanos? Un mensajero. Y fíjese que así es como llega la depresión a las personas, a través de un mensaje, a través de una encomienda. Dice que envió un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Vemos a Jezabel queriendo atemorizar a Elías, llevándolo a un momento de una tristeza profunda en la cual no hay esperanza. Y el versículo 3 describe la condición, cómo esas palabras penetran en la vida del profeta de Dios, y dice, viendo pues el peligro, ¿qué hizo Elías? Se levantó y se fue para salvar su vida. Y usted logra ver que cuando el hombre o la mujer permite que las emociones sean las que guíen sus vidas, es cuando más vulnerable se encuentra. Si usted lee el versículo 1, vemos a un Elías victorioso en una circunstancia de su vida, y un versículo abajo vemos a un Elías atemorizado, amedrentado, preocupado por lo que había recibido de su mensaje, y comienza a tomar una decisión. Y esto nos ayuda a entender algo, hermanos. Todo depende con qué lente tú percibes las cosas. ¿Cuál es la perspectiva con la cual tú vas a analizar las situaciones que vives? Si es en el lente de Dios, que es la palabra, o si es en tu lente, en tu percepción, en tu razonamiento, y cualesquiera que sea la perspectiva, traerá consecuencias a tu vida. Dice el versículo 3, que se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, que es un arbolito, esos chaparritos. Y fíjese la condición, el momento difícil de depresión de Elías, y deseando, ¿qué dice, hermanos? Morirse. Y sabe que una persona en depresión, el momento que está tocando fondo, la persona desea morirse porque no encuentra esperanza. Piensa que el problema que está viviendo es el más grande y que no hay nadie que lo saque de ahí. Y este era el caso de Elías. Estaba viviendo en su vida una experiencia en la cual él deseó morirse, porque hemos comentado que la depresión significa una profunda tristeza en la cual no existe esperanza. Y cuando una persona no tiene esperanza, lo único que desea es morirse. ¿Y cómo es posible entonces que un hombre de Dios, un profeta de Dios, también experimentara un terreno tan vulnerable como es la depresión? Y esto no es más que todos somos expuestos a situaciones las cuales puedan llevarnos a una depresión. Y luego lee el versículo 4, dice, primero desea, es un deseo morirse. Y luego dice, basta ya, oh Jehová. ¿Qué le pide a Dios, hermanos? Que le quite la vida. No sé si usted lo ha pensado en su mente o si lo ha vivido.
Pero esto nos habla, hermanos, de que las personas, los seres humanos, podemos llegar en un momento de esto, de depresión, a pedirle a Dios mismo que nos quite la vida porque no existe esperanza. Y el caso del profeta Elías, él le dice, quítame la vida, pues no soy yo mejor, que dice, hermanos, que mis padres. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 28, versículo 65. Uno de los hombres de Dios del siglo XVII, Martin Lloyd-Jones, dice que la depresión espiritual, dice, tiene que ver con la condición que se conoce como una dolencia que existe en el ser humano y que muchas veces es inevitable. Encontramos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 65, algunos de los síntomas, por decirlo así, de la depresión. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues ahí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza. ¿De qué dice, hermanos? Le está hablando a Israel. Si usted ha leído Éxodo, Levítico y Deuteronomio, cuando sale Israel de Egipto y comienza a entrar a la tierra prometida, solamente la Biblia registra los primeros 2 años de esa etapa y el último año. Nada más. Del tercer año hasta el año antes de entrar, la Biblia no registra nada. Y dice Deuteronomio, advirtiéndoles a los israelitas cuando van a entrar a la tierra, dice, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, el fallecimiento de ojos y tristeza del alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad. ¿Qué dice, hermanos? Esos son síntomas de la depresión. Cuando tú no tienes control de las cosas, cuando tú estás incómodo, inquieto, comienza tu vida a parecerse algo y comienza a buscar en ti un cauce en el cual tú comienzas a sentirte deprimido. Dice el versículo 67, por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién dirá que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán. ¿Qué dice, hermanos? Y no es más que síntomas de la depresión, lo que está hablando aquí Deuteronomio, que les está advirtiendo a los israelitas de cómo vivirían y cuál sería, hermanos, las circunstancias que ellos estaban a punto de comenzar a vivir. Ahora, quiero compartir con ustedes cuáles son las causas que llevan al cristiano a caer en la depresión. Número 1, es porque vivimos en un mundo caído donde el pecado es el que reina, de acuerdo a Génesis 1:31. Y la segunda razón, que es la que vamos a abordar, ¿cuál es la segunda causa por la cual la persona o el ser humano, el cristiano, entra en la depresión? Es porque vive una vida sin Dios. ¿Una vida sin quién, hermanos? Vean lo que dice Efesios. Acompáñenme a Efesios capítulo 2, versículo 11. La segunda causa por la cual las personas entran en depresión es porque viven una vida conscientes y razonan que en su vida no está Dios. Ahora, usted puede decir, pero yo soy cristiano y en mi vida pues yo estoy con el Señor. Déjeme decirle que una de las situaciones con los cristianos es que aún estando dentro del templo, están lejos de Dios. Porque estar con Dios o cerca de Dios no significa de que tú seas parte de una congregación o vengas y asistas. Se tiene que ver con una comunión con Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, los que no eran judíos, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, es decir, por los judíos, hecha con mano en la carne,
En aquel tiempo estabais sin qué, hermanos. Y sabe que una de las partes importantes o de las causas por la cual la gente cae en depresión es porque en su razonamiento, en su entendimiento, Dios no existe. Y este era el caso de los efesios. Vivían una vida sin Dios, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, es decir, alejados de las promesas de Dios. Lo que hace que los cristianos evitemos caer en depresión es porque nuestra vida está conectada a Dios y siempre Dios nos está llevando de victoria en victoria y nunca nos encontramos sin esperanza porque nuestra esperanza es Cristo Jesús. Dice el versículo 12, y ajenos a los pactos, ahí está, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y una de las causas por la cual la persona entra en depresión es porque en su vida racional, en su vida lógica, Dios no existe. No tienen acceso a las promesas. No son parte del pacto de Dios. Porque aunque usted esté aquí y a usted le hable de Dios y de sus promesas, si usted no es un hijo de Dios, usted no puede apropiarse de lo que Dios no le puede dar porque usted no es su hijo. La siguiente causa por la cual las personas entran en depresión, acompáñeme a Efesios 6, capítulo 6, versículo 10. La siguiente causa por la cual las personas entran en depresión, de acuerdo a la Biblia, es porque constantemente estamos lidiando con el pecado en nuestras vidas. Desde que nace el ser humano, de acuerdo a la Biblia, tiene contacto con el pecado. Todos los seres humanos, sin excepción, nacemos con una naturaleza caída que siempre nos lleva a estar pecando. El apóstol Pablo lo describe: tengo dos leyes en mi vida, dice, una que tengo en mi mente, la cual me dice que tengo que buscar a Dios, y otra en mis miembros que me llevan constantemente a pecar. No sé si a usted le ha pasado que de repente usted quiere buscar a Dios y en su mente desea buscar a Dios, pero cuando sale a la calle o está en la casa, comienza su cuerpo, sus miembros, sus ojos, sus oídos, sus manos, sus pies a seguir el pecado. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué, hermanos? De su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién, hermanos? Si estamos constantemente lidiando con el pecado en nuestras vidas y nuestra vida está alejada de Dios, no podemos, hermanos, ponernos nuestra armadura de Dios. La segunda razón es porque lidiamos con el pecado y nuestra vida no está protegida por Dios y somos vulnerables. Y esto es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Acompáñeme a Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Y aquí encontramos que otra de las causas es porque las personas, hombre o mujer, no han participado del resultado de la obra redentora que es en Cristo Jesús. Dice versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuanto os halléis en diversas crisis, hermanos. Ahora algo importante, el versículo 2 inicia con una palabra, hermanos. ¿A quién le está hablando? A los cristianos. Y esto es muy importante, no le puedes dar las promesas de Dios a aquel que no es cristiano. No se puede apropiar. Eso no lo pueden recibir los que son incrédulos. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, y entre ellas entra la depresión, que es una profunda tristeza sin esperanza, sabiendo que la prueba de vuestra fe o de vuestro seguir en el Evangelio produce, ¿qué dice, hermanos? Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿qué dice? Y aquí entra, hermanos, cuando uno es hijo de Dios,
y quiere la depresión llegar a nosotros, no logra alcanzarnos, porque nosotros sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para qué. Es decir, aún aquellas circunstancias de dolor, de desencanto, de desamor, de tristeza, que pueden llegar a Dios eventualmente, sabemos que Dios tiene un propósito para que crezcamos y maduremos en el Señor. Un cristiano conectado con Dios, cuando venga a su vida una prueba de desamor, desencanto, de problemas, no va a verlo como una prueba, sino como un medio para crecer y madurar en Cristo Jesús. Tenemos entonces que entender, hermanos, que nuestra vida va a llevarnos a nosotros a crecer y a madurar cuando nosotros vivamos una vida conectada a nuestro Dios. Quiero mencionarle cómo entonces poder lidiar con la depresión. Vaya buscando el Salmos 32, versículo 5. Salmos, capítulo 32, versículo 5. Entonces, ¿cómo enfrentar a nuestro enemigo, la depresión? Antes de que lo leamos y antes de que le dé el primer punto, quiero decirle que uno de los factores importantes por los cuales el cristiano entra en depresión, es por un desacierto en las decisiones que se toman. Es un desacierto en las decisiones que se toman porque no se considera a Dios en las decisiones. Cuando un cristiano cae en depresión, es porque tomó una decisión en la cual Dios no estuvo en su vida. Él dijo, yo voy a hacer esto de esta manera, aunque la Biblia diga otra cosa, yo lo voy a hacer de esta manera. Ahora, también puede ser por alguien cercano al cristiano que tomó una decisión en la cual Dios no estaba y le está afectando de manera indirecta. El Salmos 32, versículo 5 nos habla que para poder lidiar nosotros con la depresión, tenemos que identificar y reconocer el pecado, el cual nos ha llevado a ese lugar. Es decir, necesitamos discernimiento. Dice Salmos 32:5, mi pecado, ¿qué dice, hermanos? Te declararé. Y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David está diciendo, si yo he cometido un error, un desacierto, yo tengo que hacer algo y tengo que declararle mi pecado. ¿A quién? A Dios. Porque el que cubre su pecado no prosperará. Si tú quieres vencer al enemigo llamado depresión, que es una tristeza profunda, sin esperanza, cuando tu vida se ve eventualmente afectada por una decisión, tú tienes que reconocer y ir con Dios y confesarle y decirle, la situación por la cual me encuentro aquí es porque mentí, porque robé, porque tomé lo que no es mío, porque tomé una decisión equivocada y esto me tiene aquí, Señor. Si usted no reconoce en dónde falló, jamás saldrá de ahí. Hay que reconocer que en qué lugar hemos caído, hermanos. David, cuando pecó, él se dio cuenta de la seriedad del pecado que había cometido y lo que hizo fue pedirle perdón a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios. Dice el versículo 5, y no encubrí mi iniquidad. Tampoco, dice el versículo 5, dije, confesaré mis transgresiones. ¿A quién, hermanos? A Jehová. Tú no puedes ocultarle a aquel que todo lo sabe lo mal que te has equivocado. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, para poder nosotros vencer este enemigo. Concluye el versículo 5, dice, después de que tú confiesas y declaras, dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, porque tenemos en Dios
un Dios el cual dice Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Proverbios 28, 28. Ahí adelante. Si tú en algún momento, Dios quiera que nunca estés, pero si estés, Dios te está dando palabra para poder lidiar con este gigante que a muchas personas los ha llevado a destruir sus hogares, a destruir sus vidas y a atentar con aquellos que Dios ha puesto en sus vidas. Dice Proverbios 28, versículo 28. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos, ¿qué dice, hermanos? Se multiplica. Y aquí nos habla con un compromiso que tenemos que hacer para abandonar el pecado. Si tú quieres vencer a este enemigo, no tienes nada que ver con el pecado, con aquello que Dios no le agrada. Cuando los impíos son levantados, ¿qué dice, hermanos? Se esconde el hombre porque tiene que alejarse de ellos, del pecado. Y tenemos que hacer eso nosotros. Lucas capítulo 19, versículo 8. Lucas capítulo 19, versículo 8. Dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, ¿qué hace, hermanos? Y esto nos habla aquí, hermanos, que para poder nosotros lidiar con el pecado y poder vencer a este enemigo, tenemos que ver que si ese pecado te llevó a ti a agraviar a otros, tú tienes que tener la humildad de regresarle a aquellos lo que tú les quitaste. ¿Qué significa eso? Ponerte a cuentas con tus hermanos. Zaqueo, Dios le habló y le dice, Señor, si yo he hecho algo, si yo le he quitado algo a mi prójimo, dice, si lo he defraudado, yo sé lo que dice, hermanos, se lo devuelvo. Si tú has lastimado a otros, probablemente la depresión que existe en ti, también has lastimado a otros, has dañado a otros. Tú tienes que entender que tienes que regresarle eso a ellos. Porque tenemos que aprender, mis hermanos, nosotros a vivir en el Señor. Vamos a concluir. Es un tema extenso que no puedo abarcarlo en media hora. Pues es importante entender, hermanos, que la depresión es un gigante y un enemigo que está constantemente acechando la vida de cada uno y no respeta a nadie. Acompáñame a Filipenses capítulo 4. Y ahí vamos a concluir. Filipenses capítulo 4. Versículo 1 en adelante. Antes de que lo leamos, quiero decirle dos cosas, hermanos y hermanas. Otra de las razones o causas por las cuales las personas entran en depresión es por un mal manejo en las decisiones. Todos los días enfrentamos decisiones. Y la otra razón por la cual las personas entran en depresión, o la causa por la cual entran en depresión, es por no atender la palabra de Dios. Si Dios te dice, este es el límite a tu vida, hágalo con seriedad, porque si no vas a ver las consecuencias. Dice Filipenses 4, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, que dice, hermanos, firmes en el Señor. Y aquí, hermanos, nos habla a que tengamos firmeza en el Señor, no descuidar la palabra de Dios. Si tú quieres tener un hogar en el cual en tu vida y en tu familia no haya depresión, mantente firme en las cosas de Dios. Primero, en la lectura de la palabra, dale seriedad a las cosas de Dios.
Un alto concepto de Dios dará un alto concepto de las Escrituras. Y un alto concepto de las Escrituras hará hombres y mujeres caminando en integridad. ¿Qué significa eso? Si tú le das el nivel más alto a Dios, Él guardará tu vida. El problema con la gente hoy es que las cosas de Dios las toman como un juego. Hoy soy, mañana no soy. Justifico mis acciones y siempre evades las responsabilidades. Dice el versículo 2. Ruego a Evodia y a Sintique a que sean de un mismo, que dice, hermanos, sentir en el Señor. Habla de una atención cuidadosa, no importa quién seas, en las cosas de Dios. Asimismo te ruego a ti también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y habla de un cuidado con los prójimos, o con el prójimo. Dice el 4, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. ¿Sabe por qué el cristiano que está conectado con Dios siempre se puede regocijar? Porque no importa las circunstancias, sabe que su vida está escondida en Cristo Jesús y que no hay situación la cual lo lleve a un estado de depresión. Dios nos está alertando, hermanos. No sabemos si muy pronto estemos ahí.